Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento de símbolos y en esta ocasión vamos a traer una secuencia que ya traímos al canal, pero modificada nuevamente. En el evento anterior de símbolos, en el que fue el festivo, desde el 4 de julio, la estuve usando, la modifiqué conforme vi que avanzaba el evento y la verdad es que me fue bastante bien el evento, ya como he dicho en otros vídeos. El evento me ha ido bastante bien, el del 4 de julio. Así que os la traigo por si acaso estabais haciendo esa secuencia y se os alargaba, como era mi caso, que salía muchas veces en apuestas altas. Decir que a mí me ha funcionado. También decir que tenía bastantes tiradas y que no pasé del por 400. Pero yo lo voy a decir hasta el por 400, pero ya vosotros podéis ajustarla dependiendo de las tiradas que tengáis, de si queréis apostar más, si queréis apostar menos. Pero ya lo digo, yo estuve jugando hasta el por 400, no avancé tan rápido como otras veces, pero fue súper eficaz. Hice casi el doble de tiradas de las que tenía al principio. Así que os voy a dejar aquí la secuencia. Y bueno, también quería decir que en el evento que ha acabado, o sea, tenía, no sé si os ha pasado a vosotros también, pero a mí al menos me ha pasado, que teníamos un castillo bueno, un castillo no, un de estos de las bombitas para construir, para atacar, que era el premio de lo que te iban dando los premios según las bombas que pusieses. Y nada, decir que empezó el evento, justo cuando empezó el evento empecé a jugar al poquito tiempo después. Y ya los premios no podía cogerlos en mis dos cuentas, en ninguna de las dos. No me fijé muy bien si ponía una fecha, o sea, una hora establecida y se me pasó la hora, pero que ya os digo, fue el mismo día que empezó el evento, cuando grabé el vídeo, después de grabarlo empezar a jugar y ya no podía coger los premios. Antes pues sí me hubiese puesto en contacto con los del Coinmaster, pero es que verdaderamente me da igual. Así que después de todo eso, sin tener ningún premio que recoger ni nada, me salió bastante bien lo que es el evento. Y bueno, quería decirlo por si os ha pasado también a vosotros. No sé si me ha pasado solo a mí o os ha pasado a vosotros también, que cuando fui a recoger los premios, ya los premios no estaban y fue el mismo día que empezó el siguiente evento. Así que no sé si fue un fallo, no sé si es que los premios ahora le han puesto que los tienes que recoger antes de que acabe el evento. La verdad es que no me fijé. Y nada, pues dicho esto, vamos a pasar con la intro y comenzamos con la secuencia. La secuencia que vamos a traer es la de ataque, asalto, ataque. El ataque son los 3 martillos juntos y el asalto los 3 cerditos juntos. En la que hicimos, empezábamos en por 15. Empezamos en por 15 buscando ataque, asalto, ataque. En ese mismo orden. Pero en esta ocasión vamos a empezar en por 1. Vamos a hacer el por 1 ataque, asalto, ataque. Y ahí es donde ya va a cambiar un poquito la cosa. O sea, vamos a agregar el por 1. Vamos a pasar del por 1 al por 15. Bien, os la voy a explicar para que quede más clara, pero que yo creo que lo que la sepáis hacer, yo creo que también incluso la habéis podido hacer, porque ya también lo dije en el vídeo anterior, que podéis empezar donde más se os adaptara. A mí se me funciona súper bien y eso es lo que yo quería traeros, para ver si a vosotros también os funciona. Vamos a empezar en por 1 y vamos a buscar un ataque, un asalto y un ataque, en ese orden. Pasamos al por 15, buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Pasamos al por 50, buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Ya pasamos al por 400 y ahí vamos a buscar los 3 símbolos. A mí normalmente no me ha pasado de ahí, pero si queréis poder seguir jugando, podéis hacerlo sin problema. Podéis pasar, una vez que encontréis un ataque, un asalto y un ataque en el por 400, pasar al por 1500. Eso ya depende de vosotros. Yo lo voy a hacer hasta el por 400 porque a mí me ha funcionado súper bien. Así que es una secuencia bastante sencilla, bastante fácil, que ya hemos hecho en el canal, pero lo que no habíamos hecho era empezar en el por 1. Empezábamos antes en el por 15 directamente. Así que ataque, asalto, ataque, empezando en por 1, subimos al por 15, ataque, asalto, ataque. Pasamos al por 50, ataque, asalto, ataque. Pasamos al por 400 y buscamos ya los 3 símbolos. Lo de buscar los 3 símbolos ya os lo he dicho, ya es cuestión de cada uno, es cuestión de si quieres seguir apostando más fuerte o no quieres apostar más fuerte.
yo creo que por 400 se avanza bastante bien y no sale demasiado tarde. En el caso de que os salga muy tarde, pues como dije la otra vez, podéis hacer también el por 3. Y ya es cuestión de ajustarlo a vuestra barra. Es sencillo. Si os sale muy tarde, pues podéis añadir alguna apuesta más. Si os sale muy pronto, pues a lo mejor en el por 1 no busquéis un ataque, un asalto y un ataque, buscáis solo un ataque y un asalto y pasáis al por 15. Ya depende de cada ruleta, porque ya sabéis, esto es un juego de azar. Este juego no funciona igual en todas las cuentas. Es muy diferente. Los usuarios que tengan más de una cuenta lo sabrán. En una cuenta te puede estar funcionando súper bien y en la otra se puede estar alargando mucho más o saliendo mucho antes. Así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Todas las secuencias que yo digo en el canal se tienen que modificar dependiendo de cómo esté funcionando vuestra ruleta. Incluso habrá veces de que te esté funcionando perfectamente y de buena a primera deje de funcionarte perfectamente. Entonces es ahí cuando tienes que ajustarla. Ya sabéis, es un juego de azar, es un juego en el que no está preestablecido cuándo va a salir. Entonces es más difícil buscar pues, que te vaya a salir en una apuesta segura. Antiguamente pues se podría buscar más fácil. Los algoritmos que tenía eran mucho más fáciles. Esto lo han cambiado. A partir de que cambiaron los premios y de que cambiaron todo, pues también ha cambiado esto. Así que, lo dicho, ajustarlo a vuestra ruleta. Eso es súper importante. Otra cosa que también quería comentar del evento de combinados, pues es el robo total que nos han hecho en este evento. Los tridentes han sido otra vez criminales. Recomendaría mucho no jugar los eventos estos, pero si quieres seguir jugando, puedes hacerlo como siempre, pero con mucha precaución. Yo, en una de las cuentas, he tenido que dejarlo en la segunda vez que me salían tridentes, porque para 30 tridentes me pedían 36.000 puntos, creo que eran 36.000, y es una barbaridad. Es una barbaridad porque después los tridentes no daban nada. O sea, me salía el tiburón cada 2x3, aunque seguía el truco de los pececitos dorados. Y nada, a mí al menos no me ha funcionado. O sea, con esto quiero confirmar que los eventos de combinados son odiosos. Así que creo que a partir de ahora, hasta que esto cambie, voy a seguir jugándolos. Al principio sobre todo, para ver si cambia. Y si no cambia, dejaré de hacer secuencias para eventos de combinados. Porque son horribles. Y yo no quiero incitar a la gente a que juegue ese tipo de eventos. Porque son un robo y son lo peor que hace Coinmaster para el jugador. Es, o sea, anticonsumidor totalmente. Y no quiero ayudar a que la gente juegue. A que la gente juegue ese engaño de evento. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenemos abierto la membresía por el precio mínimo. Si queréis apoyar el canal por 99 céntimos al mes, tenéis la membresía que ayuda muchísimo al canal. Mil gracias a los miembros del canal y también deciros como siempre que a los que no seáis miembros podéis apoyar el canal de otra manera, o sea, dándole like, suscribiéndote, compartiendo el vídeo y nada, deciros que mil gracias a todos. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao. Ve conmigo al canal del Efraín, donde las secuencias te harán volar.